Imaginemos un universo donde las reglas matemáticas más estrictas, esas que siempre hemos considerado absolutamente inquebrantables, de repente permiten un pequeño margen de error. Una especie de, bueno, flexibilidad calculada, podríamos decir. Exacto, una flexibilidad. Y resulta que al permitir esa pequeña holgura, al doblar solo un poco las normas, se resuelve de golpe uno de los grandes misterios geométricos de nuestro tiempo. Hoy, ese universo tan particular es nuestro punto de partida. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan. Hola a todo el mundo. Arrancamos una nueva inmersión detallada en el fascinante y a veces bastante desconcertante mundo del conocimiento matemático avanzado. Desde luego. Y es un auténtico privilegio estar aquí para diseccionar este trabajo en particular. Porque, madre mía, la verdad es que tenemos tela por cortar hoy. Muchísima tela. A ver, el objetivo de nuestro análisis a fondo hoy es desentrañar un documento que es francamente tan fascinante como denso. Se titula Surface Groups are Flexibly Stable, o Los grupos de superficies son flexiblemente estables. Sí, un trabajo redactado por los matemáticos Nir Lazarovich, Ariel Levitt y Yair Minsky. Eso es. Y antes de adentrarnos en las profundidades de este texto, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad para nuestra audiencia. No hay ningún motivo para asustarse por la jerga técnica. Para nada. Nuestra misión hoy es hacer un poco de traductores. Justo. Vamos a coger toda esta álgebra abstracta pura y la vamos a convertir en conceptos visuales, geométricos y sobre todo comprensibles, porque yo personalmente estoy fascinado por la tremenda elegancia de la solución que plantean. Es increíble cómo logran conectar mundos matemáticos que parecían totalmente aislados. A ver, ciertamente logran una conexión asombrosa. Sin embargo, y debo dejar esto muy claro desde el principio, yo adopto una postura bastante más crítica frente a la premisa central de este artículo. Vale, entramos ya en materia. Sí, porque en matemáticas puras la precisión lo es absolutamente todo. No solemos dejar margen para el casi. Y el concepto mismo de estabilidad flexible, que consiste básicamente en relajar las restricciones matemáticas clásicas de lo que siempre hemos conocido como estabilidad estricta, pues podría interpretarse fácilmente como un atajo. Un atajo, claro. Totalmente. A lo largo de nuestro análisis veremos cómo los autores se ven obligados a analizar minuciosamente las consecuencias de añadir lo que llaman área extra a las superficies para que sus ecuaciones cuadren. Y francamente, como matemática, me parece un terreno conceptualmente muy resbaladizo. Vale, vamos a desgranar esto con cuidado, empezando por el principio, porque es un debate interesantísimo. ¿Cuál es el problema de fondo aquí? El artículo examina qué significa exactamente que un grupo matemático sea estable. Exacto. Y para que podamos visualizar un concepto tan abstracto sin perdernos en fórmulas, usemos una analogía de la vida real. Imaginemos que tenemos la tarea de embaldosar un suelo de tamaño infinito utilizando un conjunto específico de baldosas geométricas. Un suelo infinito, de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre si el patrón casi encaja a la perfección, pero hay un minúsculo desvío de 1 milímetro en una sola pieza? En un baño pequeño no pasa nada, pero en un suelo infinito ese error se acumula hasta destruir completamente el diseño. Se descuadra todo. Exacto. La pregunta es si se puede arreglar el patrón moviendo o ajustando ligeramente las baldosas individuales sin tener que levantar todo el suelo. En el lenguaje riguroso de las matemáticas, esto equivale a investigar si las casi-acciones de los grupos, que en el artículo se definen como representaciones en el grupo simétrico, están verdaderamente cerca de ser acciones honestas. Y es precisamente en ese punto donde introduzco mi escepticismo inicial frente al documento. Si leemos el texto con el rigor que exige, resulta evidente que el artículo no logra probar la estabilidad estricta. Claro, no llegan a eso. No llegan. Fijémonos en lo que significa esto en tu analogía del suelo. En un modelo de estabilidad estricta, el número de baldosas que tienes, pongamos que es una variable n mayúscula, debe mantenerse completamente intacto. Tienes las baldosas que tienes y punto. ¿No puedes ir a la tienda a comprar más? Exactamente. No se puede generar material de la nada. Sin embargo, al toparse con un muro y no poder demostrar esto, los autores introducen esta llamada estabilidad flexible. Para que su teorema funcione y el patrón encaje, se ven en la imperiosa necesidad de aumentar el espacio matemático. Introducen un nuevo número de puntos. Eso es, un número m. Nos dicen que n es menor o igual a m, y a su vez m debe ser menor o igual a n multiplicado por un factor de 1 más epsilon.
Ese pequeño épsilon representa su margen de flexibilidad. Y claro, esto plantea una duda filosófica y técnica que no podemos eludir. ¿Te refieres a si es válido cambiar las reglas? Exacto. Es metodológicamente válido cambiar las reglas del juego e inflar el espacio de trabajo, simplemente porque la matemática pura se pone demasiado difícil de resolver. Reglas a mitad de la partida, lo normal es arquear una ceja, pero también creo que hay que entender el contexto general que nos plantea el documento y por qué este cambio de reglas, por polémico que sea, importa tantísimo a la comunidad científica. Sí, el problema de los grupos sóficos. Justo. Conectar la estabilidad en estas permutaciones nos lleva directamente a uno de los problemas abiertos más famosos en este campo, la cuestión de si todos los grupos son sóficos. Un grupo sófico es en esencia una forma de aproximar grupos infinitos que son tremendamente complejos, utilizando conjuntos finitos mucho más manejables. Es una técnica de aproximación. Pensemos en el intento de aproximar un círculo perfecto, que es una curva continua utilizando píxeles cuadrados en la pantalla de un ordenador. Si los píxeles son lo suficientemente pequeños, la ilusión visual es perfecta, parece un círculo liso. El artículo destaca un hito crucial en esta línea. Demuestra que los grupos de superficies hiperbólicas son el primer ejemplo no trivial de grupos no promediables, lo que en inglés llaman non-amenable, que resultan ser flexiblemente estables. Lo cual es un avance innegable para la teoría de grupos, por supuesto. Es un gran titular. Pero la metodología, el cómo llegan a esa conclusión, es donde la cosa se vuelve verdaderamente compleja. Porque para salir del callejón sin salida en el que se encontraban con el álgebra de permutaciones, el texto realiza un giro drástico, casi de guión de cine. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y me encanta esta parte, fíjate. Porque los autores, al ver que el álgebra pura se resiste, deciden abandonarla casi por completo y construyen un puente mágico hacia la topología y la geometría. Sí, cambian de idioma. Es como si dijeran que si no pueden resolverlo con números, van a resolverlo con formas. Asocian las representaciones de permutaciones con algo que llaman cubiertas ramificadas o branched covers en inglés. Esto lo aplican a una superficie orientable cerrada de género G mayor o igual a 2. Que suena intimidante. Suena fatal, sí, pero para visualizar esto de forma sencilla, pensemos en la superficie de un donut. Un donut normal tiene género 1, un solo agujero. Pues imaginemos un donut enorme, pero con múltiples agujeros entrelazados, como una especie de bollo suizo hipercomplejo. La superficie geométrica de múltiples agujeros tenga peso probatorio real y no sea un mero ejercicio de imaginación, necesitan medir el error, tienen que cuantificar matemáticamente cuánto se desvían de la perfección. No vale solo con el concepto visual. No, para nada. El artículo detalla exhaustivamente cómo se mide esa desviación, utilizando lo que llaman la métrica de Hamming normalizada, que denominan D sub n. Explicado de forma llana, esta métrica cuenta de manera exacta en cuántos puntos difieren dos permutaciones dadas. Formalmente, evalúa la proporción de elementos en el conjunto que no coinciden cuando aplicamos dos acciones diferentes sobre nuestra superficie. Es como superponer dos mapas casi idénticos y contar exactamente cuántas calles no coinciden. Exactamente. Y al mapear todo este problema algebraico en la geometría de nuestro donut de múltiples agujeros, aparecen problemas serios en ciertos puntos muy específicos. Para explorar estos matices, el texto introduce el concepto de cubierta en estrella. Los famosos star covers. Sí. Si tuviéramos que imaginarlo de forma táctil y física, sería como coger múltiples hojas de papel, apilarlas y plegarlas de tal manera que todas converjan y se unan forzosamente en un solo punto increíblemente afilado. ¿Ese punto de unión tan forzado es el punto de ramificación o lo que ellos llaman el conjunto singular? Que es donde todo falla. Claro, es exactamente ahí donde la geometría normal, suave y predecible, se rompe por completo. Y ese punto de ruptura es crucial. Lo fascinante aquí es el análisis del espacio resultante que nos presentan. La geometría de este espacio métrico, una vez que hemos introducido esas molestas singularidades afiladas, se convierte en lo que la literatura técnica denomina un espacio CAT-1. CAT-1. Sí, el artículo hace una referencia explícita al teorema de Cartan-Hadamard, concretamente en su versión generalizada por Gromov para espacios métricos completos. En términos que podamos visualizar, estamos lidiando con un espacio de curvatura negativa. Como una silla de montar. Justo. Imaginemos la forma de una silla de montar a caballo. Se curva hacia arriba en una dirección y hacia abajo en la otra. Manejar esa curvatura negativa justo en esos puntos singulares, en esos picos afilados, es un terreno enormemente resbaladizo. Me lo imagino.
Mi argumento crítico aquí, la razón por la que soy tan escéptica, es que si uno intenta reparar estas singularidades de manera puramente local, centrándose solo en el pico, existe un riesgo altísimo de destruir la delicada estructura topológica global de toda la superficie. Al tocar un solo punto bajo tanta tensión del tejido hiperbólico, la tensión puede rasgar todo el resto de la estructura. Pero claro, nos encontramos con un problema enorme. Tenemos esos puntos de ramificación, esas singularidades afiladas pinchando la superficie y arruinando el espacio de curvatura negativa del que hablabas. No podemos simplemente ignorarlos y fingir que el donut hiperbólico es liso. No, no podemos. Hay que operar. Y aquí es donde me parece fascinante cómo los autores sacan el bisturí. Entramos en lo que podríamos llamar una cirugía matemática minuciosa. Los autores deben hacer cortes físicos en la superficie geométrica para eliminar de raíz esas singularidades. Es literalmente una amputación. Pensemos en un cirujano de altísima precisión, extirpando un tejido problemático para salvar la integridad del órgano completo. Absolutamente. Y la palabra operar es muy acertada, porque lo que proponen es una extirpación en toda regla. Pero, y aquí es donde mi lado crítico vuelve a ponerse alerta, hacer cortes en un espacio de curvatura negativa, en esa silla de montar tensa de la que hablábamos, es peligrosísimo. Porque si el cirujano corta mal, Si corta mal, toda la estructura topológica colapsa. Las herramientas que eligen para esta cirugía son sumamente específicas y poco convencionales para este entorno. Adaptan las celdas de Voronoi y los grafos de Delanoë. exacto. Y detengámonos un segundo aquí, porque es vital entender esto. En contextos cotidianos, si queremos saber, por ejemplo, qué antena de telefonía móvil da mejor cobertura a cada barrio en una ciudad plana, usamos un diagrama de Voronoi. Sí, es un clásico. Es un algoritmo maravilloso y súper equitativo para dividir un espacio plano, trazando fronteras exactas a medio camino entre cada antena. Sí, en un plano euclidiano, estándar, llano, como una mesa, es la herramienta perfecta. Pero la genialidad técnica de Lazarovich, Levitt y Minsky, y esto sí se lo concedo, es cómo fuerzan estas herramientas clásicas para que funcionen dentro de este extraño plano hiperbólico, con singularidades. Lo redefinen por completo. Redefinen la celda de Voronoi basándose únicamente en la distancia métrica a esos puntos conflictivos, a las singularidades, dentro del espacio de cobertura universal. Es una gimnasia mental y técnica monumental. Básicamente están creando un mapa de cuarentena súper preciso alrededor de cada singularidad. Y el resultado de esa gimnasia geométrica es deslumbrante. El documento subraya la creación de lo que llaman el C-grafo de corte, el C-cut graph. Sí, lo que hacen es extraer un subgrafo específico del grafo de Delanoë, donde imponen una restricción férrea, casi dictatorial. La longitud total de los cortes que realizan está estrictamente controlada por el grado de ramificación original. Formulan esto de manera preciosa, mediante una desigualdad. Afirman que la longitud de este grafo, L de gamma, es menor o igual a una constante C multiplicada por el área total de la superficie X. Es una cota muy elegante. Personalmente, me maravilla este enfoque. Han encontrado la manera matemática de acotar el daño colateral de sus cortes quirúrgicos para no desangrar la superficie. Tú que eres la voz crítica hoy, ¿no te parece brillante? Debo conceder, tras analizar la demostración paso a paso, que la construcción geométrica es técnicamente magistral. El proceso de descartar aristas cuidadosamente del grafo de Delanoë original, asegurándose de que cada componente resultante mantenga lo que denominan convexidad local en sus fronteras, es de una sofisticación innegable. Consiguen aislar el problema. Logran que los bordes del corte no se curven de forma descontrolada hacia adentro. Sin embargo, yo no retiro mi punto crítico original. Realizar estos cortes, por muy exquisitamente controlados que estén por esa fórmula, fragmenta la superficie de maneras impredecibles en un espacio CAT-1. Claro, quedan piezas sueltas. Se generan componentes aislados que ahora tienen bordes afilados y abiertos. Es una alteración masiva, casi violenta, de la premisa original del problema algebraico. Totalmente cierto. La superficie queda fragmentada. Quedan enormes agujeros en el tejido hiperbólico con esos bordes que el texto, como bien dices, define como fronteras localmente convexas. Es como si tuviéramos nuestro inmenso donut con agujeros, pero ahora además le hemos dado mordiscos estratégicos. Literalmente. Pero claro, los autores no dejan la superficie sangrando, por así decirlo. Tienen método de sutura preparado.
Y aquí es donde el artículo despliega su artillería pesada con el teorema 1.2, que es una variante cuantitativa de la propiedad Lerth. Ese es el verdadero punto de inflexión del documento. Lerth, por sus siglas en inglés, significa Locally Extended Residually Finite. Para poner un poco de contexto histórico, fue una propiedad propuesta originalmente por el matemático Peter Scott allá por los años 70. A grandes rasgos, tiene que ver con la capacidad de cerrar curvas en ciertas superficies topológicas. ¿Y ellos le dan una vuelta de tuerca? Lo revolucionario que hacen aquí es tomar esa propiedad, que siempre había sido cualitativa, y volverla estrictamente cuantitativa para poder parchear físicamente la superficie hiperbólica que acaban de cortar. Y el matiz verdaderamente crítico aquí, el detalle que resuelve todo el rompecabezas y da sentido a la palabra flexibilidad del título, está relacionado con el área. El documento explica con un nivel de detalle asombroso que para tapar esos agujeros de forma isométrica, es decir, preservando las distancias exactas en una cubierta no ramificada, no se puede simplemente estirar el material hiperbólico existente. No, la curvatura negativa no te deja estirar la tela sin romperla. Hay que añadir literalmente nueva superficie, nueva tela. Descubren un límite fundamental, una regla de oro. El área de este nuevo material que hay que añadir para suturar la herida depende estrictamente de la longitud del borde original del corte, y no del área que tenía previamente esa sección antes de extirpar la singularidad. Formulan matemáticamente que el área añadida es menor o igual a una constante dependiente de la superficie multiplicada por la longitud del borde. Así es. Y no es un parcheo que se haga a la ligera. Para llevar a cabo esta sutura de manera estructurada y no caótica, el texto detalla meticulosamente el uso de un polígono fundamental. Que no es un polígono cualquiera. No estamos hablando de un simple cuadrado o un hexágono. Utilizan un polígono hiperbólico hipercomplejo de 8G-4 lados para teselar, es decir, para embaldosar perfectamente toda la superficie resultante de los cortes. Cada uno de esos 8G-4 lados de este enorme polígono debe encajar geométricamente y de forma milimétrica con su opuesto, formando lo que, en la teoría de recubrimientos, se conoce como una superficie P o P-surface. Madre mía. Imaginemos un rompecabezas tridimensional de una complejidad abrumadora donde cada pieza tira en direcciones opuestas debido a la curvatura. 8G-4 lados. Intentar visualizar cómo encajan esas piezas da auténtico vértigo. Y claro, para asegurarse de que al pegar este monstruoso rompecabezas hiperbólico, la topología subyacente no colapse sobre sí misma, introducen otra herramienta genial que me llamó mucho la atención. El lema de Walter de Neumann. Vital en esta parte. Este lema es la clave maestra para emparejar y tapar las curvas de los bordes. Funciona asegurando que la paridad topológica encaje de manera perfecta. ¿Cómo lo logran? Coordinando que los bordes que se van a pegar tengan orientaciones opuestas y que sus grados de recubrimiento sean matemáticamente idénticos. Es un encaje milimétrico. Pensemos en ello como asegurar que las vías de un tren cuántico se alineen perfectamente tanto en tamaño como en dirección antes de soldarlas definitivamente. Si una vía apunta al norte y la otra al sur, pero tienen el mismo ancho, el lema de Neumann te garantiza que puedes conectarlas sin descarrilar el tren. Y si conectamos este monumental esfuerzo técnico con el panorama general y el debate inicial que planteamos sobre la validez de cambiar las reglas, este es el momento exacto en el que, como analista crítica, finalmente rindo mis armas y valido el enfoque de los autores. Vaya, te han convencido. Toda esta compleja arquitectura topológica, los grafos de Delaunay modificados para evitar el colapso, la aplicación cuantitativa del teorema ALRF, el brillante uso del lema de Neumann para cuadrar los bordes, todo converge para revelar una verdad geométrica absolutamente incontestable. ¿Qué es la necesidad de espacio? Exacto. La razón fundamental por la que Lazarovich, Leavitt y Minsky no pudieron probar la estabilidad estricta de estos grupos en un principio y tuvieron que conformarse con definir la estabilidad flexible no fue por un fallo de cálculo o pereza intelectual, es porque literalmente necesitaban espacio físico adicional en su modelo. Necesitaban más baldosas. Necesitaban generar esa área extra en la superficie hiperbólica para poder pegar los parches isométricos requeridos por la cirugía matemática. La inmensa y absoluta rigidez de la geometría hiperbólica obligó al álgebra abstracta a volverse flexible. Fue una concesión estrictamente obligada por las leyes inflexibles del espacio métrico. Es un desenlace espectacular para un problema tan denso.
Entonces, ¿qué significa todo esto de manera destilada? Vamos a repasar unas conclusiones muy claras para la audiencia que nos ha acompañado estoicamente en esta travesía geométrica. Me parece perfecto. Primero, hemos descubierto y afirmado con pruebas que los grupos de superficies son efectivamente flexiblemente estables. Segundo, y esto es clave, para poder demostrar esta esquiva verdad, los investigadores tuvieron que tomar un problema que residía puramente en el reino abstracto de las permutaciones algebraicas y traducirlo al complejo pero mucho más visual e intuitivo mundo de la geometría hiperbólica y la topología de superficies. Y tercero, a modo de resumen de la mecánica del problema, en el transcurso de esa audaz traducción metodológica, se encontraron con que debían extirpar el problema de raíz, haciendo cortes estratégicos en la superficie, utilizando diagramas de Voronoi y grafos de Delaunay adaptados a espacios negativos. La famosa cirugía. Posteriormente, para sanar esa superficie, tuvieron que añadir parches hiperbólicos físicos, mediante una variante cuantitativa de la propiedad LERF. Esta cirugía matemática es lo que explica de forma rotunda y definitiva por qué el tamaño final del modelo matemático debe aumentar ligeramente, pasando de nuestro número inicial n de baldosas a un número mayor m. ¿El margen de error? Esa expansión, esa necesidad de más baldosas para rellenar los huecos, es la encarnación misma del concepto de flexibilidad. Y lo que es verdaderamente fascinante aquí es que, a pesar de mi profundo y justificado escepticismo inicial sobre el hecho de relajar las reglas de estricto a flexible, la brillante traducción visual y geométrica de un problema puramente abstracto justifica plenamente la concesión teórica. Al cambiar de idioma matemático, han logrado arrojar luz sobre unas estructuras ocultas de estos grupos hiperbólicos que de otro modo habrían permanecido en la sombra. Que los libros de texto universitarios suelen tratar como compartimentos estancos y totalmente separados. Y al reflexionar sobre la relevancia o la aplicación práctica de este conocimiento tan abstracto para quienes nos escuchan hoy, creo que encierra una lección de resolución de problemas verdaderamente universal. Una lección de perspectiva, sí. Nos enseña que a veces, cuando un desafío parece total y absolutamente imposible de resolver utilizando las reglas estrictas y dogmáticas de tu propio campo de especialización, la verdadera solución pasa por atreverse a traducir ese problema a un idioma completamente diferente. Salir de la zona de confort metodológica. Álgebra, a las formas expansivas y visuales de la geometría hiperbólica, y permitirse un pequeño y calculado margen de flexibilidad creativa puede ser el catalizador definitivo del descubrimiento. Y este debate, tan rico en matices técnicos, nos deja justo en el umbral de una pregunta verdaderamente profunda. Si las matemáticas puras, que la humanidad suele reverenciar como la disciplina lógica más absoluta, inquebrantable y rígida que existe, requiere en sus niveles más altos y complejos introducir deliberadamente la flexibilidad y un margen de expansión tangible para alcanzar la verdad geométrica subyacente. ¿Dónde nos deja eso con el resto de las ciencias? Justamente, deberíamos replantearnos la extrema rigidez con la que aplicamos modelos exactos y fórmulas inflexibles para intentar comprender, predecir o controlar el caos natural e imperfecto de nuestro propio universo físico, económico, social. Es una perspectiva que, como mínimo, invita a cuestionar los cimientos mismos de lo que consideramos exactitud. Una reflexión monumental y un pensamiento provocativo inmejorable para dejar resonando tras nuestro análisis de hoy. A quienes nos escuchan, agradecemos profundamente su compañía, su curiosidad inagotable y su tiempo en esta profunda y densa exploración de la vanguardia del conocimiento matemático. Esperamos haber logrado iluminar un poco esos oscuros rincones de la topología. Ojalá se lleven algo de esa flexibilidad conceptual a sus propios universos personales y profesionales. Un cordial adiós y hasta la próxima inmersión detallada.